Muy buenas noches, les habla Elizabeth Analí. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy controversial, que es tauromaquia, arte o abuso. Y para esto tenemos de invitado al señor Luis Berrospi, quien es el, quien es el representante en Perú de la Red Internacional de Antitauromaquia. Para empezar la entrevista quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y por tratar este tema, ¿no? Tan sensible en verdad para nosotros y creemos para la sociedad también. Buenas noches, Luis. Te habla Melanie. Quisiera saber cómo estás atravesando este tema de la pandemia. ¿Tu familia cómo está? ¿Se encuentra bien? Hola Melanie, bien, sí, bueno, como en mi caso, como de muchas familias, hemos tenido familiares que han partido, ¿no? Mi tío, lamentablemente, uno de ellos, un ícono de mi familia, lamentablemente partió en esta época de COVID, al segundo o tercer mes. Lamentablemente. Y así como él, otros familiares también han perdido la vida en esta época, ¿no? Felizmente, pese a ello, en casa, mis propios padres se han podido restablecer, ¿no? A ellos también les afectó el COVID, pero felizmente han podido restablecerse y tras ellos también en casa, felizmente no hemos tenido ninguna otra pérdida, ¿no? Felizmente hemos podido salir adelante y, y bueno, creo que es un momento bastante difícil para, no solamente para mí, sino para tantas familias, ¿no? Que en este momento se encuentran en esta dificultad de salubridad, ¿no? Muy, muy seria para el país, ¿no? Wow, mi más sentido pésame, Luis. Espero que todos en tu Gracias. familia sigan bien. Y ya, para comenzar ya con las preguntas del tema. Para empezar, ¿qué es la tauromaquia? Bueno, la tauromaquia es, para nosotros definitivamente, en general la tauromaquia es un evento, es un espectáculo público donde se puede, que tiene como agente central, tiene como punto central la, la confrontación entre un animal con, en este caso el toro, con seres humanos, ¿no? El hombre. Y en esta confrontación se puede ver durante el espectáculo cómo es que se le va mermando sistemáticamente al animal con armas que termina para torturarlo durante todo el proceso hasta que se da el momento de la muerte, ¿no? Bueno, que realmente nunca llega, sino que es un acto de agonía. Entonces, la tauromaquia, ante todo ello, ante lo que es como espectáculo público, es un evento de crueldad. Es un evento de crueldad para los propios animales, como también es un evento muy nocivo por el alto grado de violencia que tiene como mensaje para la sociedad. Ok. Se sabe que la tauromaquia proviene de España, con la llegada de la conquista en épocas del virreinato. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se adaptó y se expandió al exterior del Perú? Bueno, efectivamente, como bien dices, la tauromaquia llegó al Perú a través de la conquista española y se asentó en el país justamente en la medida que se fue expandiendo toda la colonia española al interior del país, ¿no? A la medida que se fundaban las ciudades, pero ha permanecido en el tiempo, sobre todo por las prácticas de un sector de la Iglesia Católica, bueno, de la Iglesia Católica en sí, que ha venido celebrando una serie de eventos patronales, ¿no? En honor a los santos, pero, bueno, y con ello han incluido las festividades taurinas, han incluido estos tipos de eventos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso ha permanecido así durante todo el tiempo que se ha dado, pues, desde que se dio la colonia española hasta ahora, ¿no? En muchos lugares han dejado de existir los eventos taurinos relacionados a las fiestas patronales, y en muchos lugares también las mismas fiestas patronales nunca han tenido que ver con eventos taurinos. Entonces, una razón por la cual podemos considerar que ha permanecido es, uno, por las propias costumbres impuestas
¿no? De esta herencia española traída sobre todo por el sector de la iglesia, o permanecida, que permaneció por por un sector de la iglesia católica, ¿no? Como digo, no en todo el Perú ocurre que la fiesta de los santos va con corrida de toros, pero hay muchos lugares en los que sí. Entonces, creemos que ese es un motivo, ¿no? Y por otro lado, también creemos que tiene que ver mucho con lo que ahora podríamos denominar la oferta cultural. Es decir, la ciudadanía siempre encuentra formas en las cuales expresar sus tradiciones, su cultura, ¿no? Su visión del mundo, de su entorno. Entonces, así ha sido en el mundo andino siempre, y en este caso, con el tema de la tauromaquia, al ser impuesto, ser una costumbre impuesta, es lo que se ha creído que es lo único que podía permanecer, ¿no? Pero eso con el tiempo ha venido cambiando, la cultura es algo, la cultura, definitivamente la corrida de toros ha significado, ha formado parte también de la cultura del país, efectivamente, ¿no? Al realizarse a lo largo de estos años, ha sido una tradición, ¿no? Pero creemos que eso no justifica, y no solamente no justifica, sino que vemos de que ahora eso ha cambiado mucho. La gran mayoría de la ciudadanía en el país rechaza la tauromaquia, y porque encuentra otros tipos de ofertas culturales, y en varios de esos casos, de estas ofertas culturales que podríamos denominar o podemos denominar ahora, encuentran alternativas sin violencia a los animales, y encuentran alternativas que valoricen más su cultura en otros aspectos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Luis? Soy Antonio Villarroel. Hola, Antonio. Estabas hablando acerca de la cultura y de hecho, en base a esto es mi pregunta. ¿Existe la manera de erradicar el concepto entendido como arte o espectáculo cultural acerca de las corridas de toros? ¿Cuáles son los puntos específicos que darías para considerar esto, eh, o sea, para no considerar esto como un arte, perdón? Ah, bueno, es que la consideración de qué es arte o qué no es arte tiene muchas acepciones, ¿no? Pero en general consideramos arte a todo aquello que enaltece la vida, ¿no? Que enaltece la creación, la creatividad, y eso es muy positivo, ¿no? En ese sentido. Hay quienes en nombre del arte, por ejemplo, han destripado animales y los han expuesto, y consideran que eso es arte, entre comillas, ¿no? Entonces, la concepción de arte es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Dependiendo de quienes lo empleen. Pero a nivel social y a nivel jurídico, en nuestro país y en todos los países existe un ministerio encargado, ¿no? De velar qué es lo que definitivamente debe ser considerado como acto cultural, ¿no? Y en el caso de nuestro país tenemos el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura puntualmente en el reglamento de la ley 3047, perdón, en el reglamento de la ley 30870. Esta ley es la que da la calificación de espectáculos culturales no deportivos, ¿no? Y habían resoluciones antes, dentro del propio ministerio, desde el 2015. Se fueron modificando hasta el 2018, y el año pasado, con la aprobación del reglamento de esta ley, bueno, ocurre que textualmente el reglamento cita que no se otorgará calificación de espectáculo cultural a ningún evento que incite al odio o violencia a los animales. Entonces, en ese sentido, es muy claro que lo que ocurre en la corrida de toros es un evento de violencia a los animales, en el caso del toro, del caballo, que también son expuestos ahí. Entonces no califica. Entonces tenemos que, más allá de las concepciones diversas que existen a nivel jurídico, la corrida de toros, como otros tipos de eventos similares de maltrato animal, de espectáculo de maltrato animal, pues no califican como espectáculos culturales para el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es la entidad rectora en ese sentido. Sí. Y bueno, mi pregunta sería, exactamente qué relación tiene las corridas de toro con esta festividad que es el Señor de los Milagros, ¿no? Ah, bueno, interesante. Bueno, las corridas de toros, acá como sabemos, hace un momento hablábamos del tema de la implicancia de la iglesia, ¿verdad? Cómo es que se ha permanecido y todo.
Pero en el caso específico del Señor Los Milagros, bueno, desde hace 74 años es que existe la Feria Taurina del Señor de los Milagros, así se le denominó desde hace 74 años. Entonces, esto no implica o no ha implicado una relación directa con los señores, o al menos eso es hasta donde se conoce, una relación directa con los señores de la iglesia de las Nazarenas, que evidentemente ellos son los que tienen digamos, entendemos la primacía del título, ¿no? Del Señor de los Milagros, que es donde ahí se encuentra el esfinge. Sin embargo, se ha venido usando este nombre de la Feria Taurina del Señor de los Milagros, y esta Feria Taurina entrega al torero, al mejor torero, entre comillas, que nosotros denominamos, pues, bueno, a estos personajes, les entrega como premio el escapulario de oro, que es una estatuilla, ¿no? Más o menos así, de ese tamaño, que tiene, que es precisamente de oro, y es la efigie del Señor de los Milagros, ¿no? Y eso es lo que premian. Hay una relación más allá de eso también que permanece en esta feria taurina, porque además el nombre, en la misma plaza de Hacho existe una capilla. En esa capilla es donde ofrecen o sea, van curas, hasta donde sabemos, hace unos años atrás era un cura franciscano que tenemos entendido falleció, ya hace unos años atrás también, pero este cura se encarga de bendecir, ¿no? A los toreros, ¿no? Que van a salir al ruedo, ¿no? Nos parece algo muy, muy paradójico que en el sector de los franciscanos, que todos conocemos a través de la Iglesia Católica, que San Francisco de Asís, por el contrario, era muy amante de los animales. Es más, el 4 de octubre es considerado el Día Internacional de los Animales o el Día Mundial de los Animales en honor a San Francisco de Asís. Entonces nos parece muy polémico ese asunto, y que sea más bien un cura de la orden franciscana quien haya estado ofreciendo, ¿no? esta bendición, entre comillas, a estas personas que van a entrar a torturar un animal, ¿no? Sí. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta va un poco más por el lado económico. ¿Cuál es el impacto económico que nos deja la corrida de toros y cómo podemos compararlos con las actividades que se dan en el mismo mes de octubre? Ya. El impacto económico, ¿te refieres a nivel nacional o a algo específico en Hacho? En el mes de octubre se realizan en distintas partes del Perú, ¿no? En distintas plazas a nivel nacional. Quería saber su impacto económico que nos deja al Perú y cómo podemos compararlas con otras actividades que se dan en el mismo mes. Ya, les comento, o sea, las corridas de toros no se dan exclusivamente en el mes de octubre, es decir, en Hacho sí se dan, el mes de octubre. Bueno, es más, el último domingo de octubre solían comenzar, felizmente este año ya no, y durante los domingos de noviembre continuaba y terminaban los eventos taurinos. Pero eso es en Hacho, básicamente, ¿no? Porque a nivel nacional la historia es distinta. Las festividades patronales y las festividades de algunas ciudades, de algunos pueblos que han integrado la tauromaquia dentro de sus actividades, son en distintas épocas del año, ¿no? Son en distintas épocas, en febrero, en julio, en junio, en septiembre, son variadas las épocas, ¿no? O sea, en octubre lo conocemos más los que estamos acá en Lima, porque obviamente Hacho es lo más icónico acá, ¿no? Bueno, en realidad Hacho es lo más icónico para los taurinos a nivel nacional, ¿no? Pero, bueno, sobre el impacto económico, si hablamos de Hacho nada más, hace poco los taurinos, a propósito del tema de la reciente declaración municipal de la Municipalidad de Lima, que rechazó los espectáculos de tortura a los animales, ¿no? En los predios que administra la Municipalidad de Lima, lo cual incluye a los representantes municipales ante directorios como el que participan en la Beneficencia de Lima, que es la administradora de la Plaza de Hacho. Entonces, ahí el sector taurino comenzó a afirmar y a publicar que la Plaza de Toros de Hachos generaba un ingreso anual
exclusivamente con el tema de la tauromaquia, genera un ingreso anual de cerca de 2 millones de soles al año para la beneficencia. Entonces, no faltó quienes, en verdad, bueno, que por otro lado, el debate que se dio en el municipio, el propio presidente de la beneficencia, el señor Guillermo Ackerman, señaló que el modelo económico con el cual están llevando la Plaza de Hacho es totalmente inviable, ¿no? Es decir, que económicamente no les es muy rentable. Y esto se puede observar si tomamos en cuenta que si tuviéramos, ¿no? Es una hipótesis, pero que se ajustaría muy, muy bien para explicar de que hay otras actividades sin maltrato animal que pueden ser más rentables que los eventos taurinos. Si ponemos como ejemplo que la Plaza de Hacho tiene cerca de 13.000 butacas, y de esas 13.000 butacas se vendieran las entradas para solo 2 eventos sin maltrato animal, poniendo cada butaca 150 soles cada uno, tenemos la cifra de 3.900.000 soles, es decir, casi el doble de lo que los eventos taurinos ofrecen o dejan por solo un año y por solamente por 5 o 6 jornadas que tienen. Entonces estamos hablando que con solo 2 ya pues hay mucho de ingreso, ¿no? Que se puede superar con ello. Entonces, por la parte económica, exclusivamente sobre el tema de Hacho, definitivamente que la tauromaquia le está representando un mayor daño que un ingreso real. Y a nivel nacional, ahí viene algo más llamativo, ¿no? O sea, nos llena más de preguntas porque si bien los taurinos señalan e insisten en señalar que, bueno, la tauromaquia genera bastantes ingresos, que estamos afectando, ¿no? Los ingresos de tantas personas que tienen que ver a nivel nacional, que los ganaderos y todo esto, pues bien, nos remitimos a las cifras oficiales, y en las cifras oficiales, tanto si vamos a hablar por el tema del impacto turístico, por ejemplo, encontramos de que el PROMPERÚ en los últimos años, al menos en los 3 a 5 años, y les puedo asegurar que en los años anteriores es la misma historia, no arroja ni una sola cifra, no hay ningún solo indicador que registre que la tauromaquia genera algún tipo de movimiento turístico al interior del país, ni para turismo nacional, es decir, el turista peruano, el turista nacional, que se moviliza, ¿no?, de distintas partes del Perú para conocerlo, ni como turismo extranjero, que viene obviamente a visitar nuestro país para conocer distintas zonas. Hay distintos ítems, y podemos revisarlo en los propios informes de PROMPERÚ, y no vamos a encontrar absolutamente ningún indicativo que señale que la tauromaquia, corrida de toros o algo que lo señale, genere algún ingreso que podría indicarse, ¿no?, que tenga algún impacto económico para el país. Y por otro lado, ese es por el lado del turismo, pero por otro lado hay algo más enigmático aún. Es que acá se nos habla de que, bueno, la tauromaquia tiene un impacto por la ganadería de lidia, ¿no? Es decir, que los toros que se crían exclusivamente para la tauromaquia pues van a desaparecer, que hay miles de ganaderos que van a ser afectados. ¡Oh, sorpresa! Encontramos que en la cifra del Ministerio de Agricultura de los últimos años no aparece ningún indicativo de ningún tipo de ganadería de lidia. Existen una serie de actividades ganaderas, ¿de acuerdo? Y en ninguna de ellas aparece ganadería de lidia. ¿Y por qué no aparece? Estos indicadores son importantes porque estos son los que sirven para demostrar cuál es el impacto económico que puede tener algún sector, ¿no? Que obviamente tiene un movimiento económico importante, sea cual sea el nivel de movimiento económico que tenga, ¿no?, en el país. Pero no aparece la ganadería de lidia. La ganadería de lidia acá en el país es un mito. No existe la tan mentada y repetida ganadería de lidia. No existe en nuestro país. Lo que ocurre es que acá se usan toros que son usados para consumo humano, toros considerados como cabeza de ganado, que de ellos hacen algún tipo de selección que consideren los organizadores taurinos, y de esos toros son llevados para los eventos que se conocen como, bueno, los eventos taurinos, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de impacto negativo para los ganaderos, porque esos mismos toros que emplean para la tauromaquia acá en el país, son los mismos toros, no pierden,
porque finalmente esos toros, ellos los pueden seguir empleando para la actividad original por la cual los crían, que son toros de ganadería, son toros que son para consumo humano, ¿no? Entonces, en esos, me parece que esos son, al menos esos dos aspectos, podríamos señalar algunos aspectos más, pero creo que por ahí ya tenemos varios puntos por seguir investigando sobre esto, ¿no? Es decir, no hay tal impacto, el tal mentado impacto económico negativo a la ciudadanía o al país, no existe. No existe, es un mito. Eso es lo que quería comentar. Buenas noches, Luis. Te habla Lady. En el ámbito legal, hemos visto que en abril del 2019 recurrieron al Tribunal Constitucional y demandaron contra la Ley 3047, a lo que el tribunal se declaró infundado. Quisiera saber cuál fue su reacción y si seguirán tomando medidas. Bueno, nuestra reacción fue, porque en verdad nos llamó la atención. Todo es una lección, ¿de acuerdo? Todo es una lección. Como lo dijeron las compañeras que emprendieron dicha acción, ¿no? Ellas señalaron, ¿no?, que es algo que todos debemos tener muy presentes, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? No hay peor acción que la que no se realiza. Entonces, es importante que en este caso se haya intentado que por ese lado se logre terminar con la tauromaquia. Sin embargo, pese a que el fallo no fue favorable, ojo, hay que tomar muy en cuenta qué es lo que exactamente votó el tribunal. Ojo, fueron 7 magistrados, de los cuales 4 votaron en contra y 3 votaron a favor de esta propuesta. ¿Y qué planteaba esta propuesta, no? Planteaba de que se deje de efectuar la ley, se deje sin efecto la excepción de la ley, de la ley 3047, efectivamente, la ley de protección animal, porque esta excepción, valga la redundancia, exceptuaba las corridas de toros, las peleas de gallos y las peleas de toros. Entonces, y el argumento que tuvieron para presentar esta demanda fue, para que entre a debate, fue de que esto estaba mal planteado, ¿no? Que no había reunido, que el procedimiento de la aprobación de esto no fue el correcto, ¿de acuerdo? Entonces los magistrados votaron sobre ello. O sea, no votaron en sí si es que la tauromaquia debía ser o no. Nunca, o sea, no votaron porque si la tauromaquia era o no cultural, no votaron porque si la tauromaquia debía permanecer o no en el Perú, no votaron por ello. Votaron porque si esa excepción podía o no continuar, si estaba o no en el marco legal de lo que le correspondía al Congreso. Pues bien, esa fue la votación. No se votó si es que la tauromaquia iba a ser o no cultural. Esto es importante mencionarlo, porque acá se ha venido diciendo, insistiendo por el sector de los taurinos, es que el tribunal aprobó, ¿no?, que la corrida de toros ha sido considerado un evento cultural. Eso es falso. El tribunal no ha aprobado nada de eso. Y la presidenta del Tribunal Constitucional se ha encargado de desmentirlo. Se ha encargado de decir que esa excepción, lo que se ha votado es esa excepción, y no solamente ello, sino que corresponde al Congreso, ¿no?, legislar sobre ello, ¿no? El tribunal no es quien genera las leyes las genera el Congreso. El tribunal opina sobre, a nivel constitucional, qué es y qué no es. Entonces, eso es importante y les invito bueno, la ciudadanía debe conocer y poder leer el fallo del tribunal, porque en el fallo lo que se vota es estrictamente si continúa o no esa excepción. Entonces, pero no se vota si es que es o no cultural la corrida de toros. Eso nunca ha entrado en debate. Dentro del sustento que han tenido cada uno de los magistrados es que han dado sus opiniones sobre el asunto, ¿de acuerdo? Y eso es importante señalarlo. Ahora, definitivamente ha sido un hecho importante porque ha puesto el debate nuevamente en la agenda nacional. Todos hemos podido notar que la gran mayoría de la población está en contra y rechaza las corridas de toros. Y así lo hemos visto durante el tiempo que se dio el debate y el mismo día del debate y posterior a él, ¿no? Eso ha sido un hecho importante, un hecho muy resaltante
y el cual también ha fortalecido que, bueno, hemos estado bastante cerca de lograr que pese a ello también se termine la tauromaquia, ¿no? Se acabe esa excepción. Entonces, son 3 magistrados, ¿no? Son 3 magistrados y es algo muy importante, incluyendo pues la presidenta, ¿no? Marilena Ledesma. Eso es lo que les podría comentar. Bien, Luis, gracias por tus preguntas. Ahora queremos hacer una pequeña dinámica, muy sencilla en realidad. Vamos a soltar unas cuantas preguntas en las cuales solamente puedes responder con un sí y con un no. ¿Te gustaría participar en la dinámica? A ver, sería interesante. Ya, bien. Comienza, Daniel. ¿Es el toro un animal cuya única finalidad es morir en plaza? No. Lady. El toro, juntamente con el torero, están ante una igualdad de armas. Hay un enfrentamiento equilibrado. No. Bien, Luis. ¿El toro recibe un trato digno durante su crianza? No sabría decirte eso. Ok. ¿Es realmente agresivo el toro de Lidia? No. Analí, tienes que activar tu micrófono. Perdón, no me había dado cuenta. Ya. ¿Sufre el toro durante la lidia? Sí. Ya. ¿Podemos acabar con las torturas en los ruedos? Sí. Bueno, esas serían todas las preguntas. Uh-huh. Una vez más, quería agradecerte por atendernos a esta entrevista y bueno, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Bueno, agradecerles también por la oportunidad de poner este tema en debate en el espacio donde están, en donde están estudiando. La verdad que es importante que la gente conozca qué es lo que realmente es el contexto de esto de la tauromaquia, ¿no? Es un espectáculo de violencia definitivamente y para nuestra época, estamos en el siglo XXI, tanto como a mí, la gran mayoría de la ciudadanía, que definitivamente nos muestra que ya no es una demanda de los antitaurinos, ¿no? Como nos han venido diciendo, nos han identificado durante años, sino ya es una demanda realmente ciudadana, es un acto de conciencia ciudadana, ya seas o no que te denominen antitaurino, todos estamos en la lucha contra la violencia y definitivamente no podemos permitir que se sigan cometiendo actos de violencia contra los animales y peor aún, se haga de eso una festividad, ¿no? Algo se goce con el morbo de la muerte del animal. Entonces, eso, agradecerles mucho y bueno, estar pendientes siempre de las actividades que se vienen haciendo, los invito a participar también en todo ¿Cuáles esto. son tus redes sociales? Las redes sociales del grupo. Bueno, hay distintas páginas, la verdad. Yo he participado, como saben, soy fundador de Perú Antitaurino. Soy impulsor también de lo que ha sido, la campaña de Hachos sin Toros. Soy miembro de la Red Internacional Antitauromaquia. Cada uno de estos espacios tienen su propia página, su fanpage. Les invito a revisarlo. Les invito a permanecer atentos también de esto y las distintas páginas de protección animal y también antitaurinas que existen, ¿no? Porque a la larga todas hacen la sumatoria para esta causa, ¿no? Entonces les invito a ello. Y bueno, muchas gracias de nuevo por su atención, por el espacio, ¿no? Un gran abrazo para todos. A ti, de verdad, muchas gracias. Gracias, Luis.